nuevas voces se dan cita. Se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en el lenguaje del amor. La octava, la música de Dios. La octava, evangelización. La octava, momentos de inspiración, porque crear toma su tiempo. De la multitud estaba ahí y él me vio. Estaba ahí y se acercaron para condenarme. Iba a morir, pero Jesús vino a mí y me tomó en sus manos y me dijo: te amo y siempre te amaré. No le importó cuántas veces le fallé, ni el dolor que sus heridas causé, y me tomó entre sus brazos y del polvo me sacó. Heridas sano. Oh, oh. Oh, oh. Estaba ahí y se acercaron para condenarme. Iba a morir, pero Jesús vino a mí y me tomó en sus manos y me dijo: te amo y siempre te amaré. No le importó cuántas veces le fallé, ni el dolor que sus heridas causé, y me tomó entre sus brazos y del polvo me sacó. Solo bastó una mirada y mis heridas sanó. Heridas sano. Oh, oh, y mis heridas sanó. ¿Qué tal, amigos de La Octava? Bienvenidos una vez más, conectados aquí a La Octava, porque crear toma su tiempo.
Hoy con muchos invitados, con mucha música a portas de celebrar esa fiesta que nos permite reconocer esa gracia, ese regalo, ese carisma, ese don maravilloso del Espíritu Santo. Un abrazo para todos los que están conectados desde Argentina hasta los Estados Unidos, desde Venezuela hasta el Chocó, y vamos a saludarlos a todos. Aquí en los 107.9, mi emisora Minuto de Dios en Bogotá. También a nuestros amigos de 1400 AM Radio Mariana, allí en Buenos Aires en Radio Fe Latina. Un abrazo para todos nuestros amigos allí en el Cono Sur. Subimos aquí a Colombia en los Llanos Orientales en 77, allí en la diócesis de Yopal. También un abrazo muy grande a nuestros amigos de Radio Kairos en Venezuela en los 106.3. Subimos por Centroamérica, acercándonos a la tierra de nuestro invitado allí en Guatemala. Saludamos a nuestros amigos de Radio Veritas y finalizamos en el norte de Carolina, allí en San Francisco de Asís Radio y Televisión, y por supuesto a todos los que están conectados en Facebook y YouTube en @laoctavamd. Hoy con un invitado, seguimos allí en el Caribe, seguimos allí con las olas sonando a lo lejos. Tenemos a nuestro amigo, a nuestro hermano Orlando Méndez. Un abrazo, Orlando, bienvenidos a los micrófonos de La Octava. Hola Rafael, bendiciones. Aquí, agradecido de tu invitación y estamos aquí para servir. Orlando, hemos escuchado una canción muy, muy bonita. Esta canción se llama Mis heridas sanó. Es una canción muy especial, por lo que veo, por la profundidad de la letra. Cuéntanos un poco de esto y qué relación tiene con esa experiencia de fe, de encontrarte con Jesús. Bueno, esta canción está inspirada en el relato de la mujer adúltera, cuando la llevan a los pies de Jesús y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y también tiene mucho que ver con mi vida. Realmente el amor que Jesús me ha mostrado y ese amor incondicional que Él realmente tiene para cada uno de nosotros hizo que aquella vez, cuando tuve mi encuentro personal con Él, sanaran todas mis heridas. Heridas del pasado, heridas de perder a mi papá cuando tenía 6 años apenas, maltratos de mis hermanos y un sinnúmero de cosas que pasaron en mi pasado antes de conocer a Jesús. Realmente esta canción dice mucho de mí. Oye, cuéntanos, porque acabas de revelarnos aquí una primicia para La Octava, Orlando, y es una historia en medio de todo, acompañada de la tristeza, del dolor. ¿Cómo es que Él sana tus heridas? ¿Cómo particularmente en la vida de Orlando sana las heridas del Señor y lo transforma en canción? Bueno, yo fui un muchacho rebelde. En vista de que mi papá muere temprano, mi mamá se dedica a trabajar, decidió no casarse. Y nos criamos prácticamente aprendiendo a defendernos. Eso creó en mí una rebeldía, porque no tenía ni el amor de mi mamá, porque no estaba en la casa, estaba trabajando, y tampoco el amor de mi papá, que ya había fallecido. Eso fue llevándome a juntarme con malas personas, fue llevándome a relacionarme realmente en un ambiente muy desagradable. Ahora yo lo veo así. Cuando yo llego a los pies del Señor, o sea, yo recuerdo que yo comencé en un club cultural.
O sea, yo no, ni idea, ni pensaba ir a una iglesia. Y unos amigos de los que siempre nos juntábamos para andar de pandilleros, se metieron en un grupo cultural y me invitaron. ¿Qué pasa? Que el señor que dirigía ese grupo era católico, es católico. Entonces, un día nos invitaron a la iglesia, conocí una chica y por ahí ya usted sabe por dónde va la historia. Cuando entré a la iglesia, yo siempre pensaba de que yo había entrado en mi plena juventud. Sí, lo hice en mi plena juventud. No estaba enfermo ni tenía ningún tipo de situación así de enfermedad. Y yo decía, no, yo entré sano a la iglesia, yo entré joven, le entregué toda mi juventud al Señor. Ok, pero hasta un día que entendí que no fue así. Realmente yo estaba roto, totalmente roto, y por eso yo me dediqué toda mi adolescencia. Incluso yo en una ocasión, cuando tenía alrededor de 15 años, 15, 16 años, me fui de la casa. Entonces, toda esa rebeldía era causada por las heridas que yo tenía en mi corazón. Heridas de maltrato, por ejemplo, de mi hermano mayor, que no sabía corregir, y me llevaron a tenerle hasta rencor a mi hermano. Pero cuando llego a la iglesia y comienzo a visitar uno de los grupos de jóvenes, me invitan a un retiro llamado Felipe, y la historia es desde ese día, bueno, desde ese fin de semana atrás, y ese fin de semana hasta hoy. Oye, cuéntanos, porque hace poco tuvimos también a María aquí en los micrófonos de La Octava, y nos han comentado mucho de este encuentro, Felipe. ¿Cuándo fue? ¿Recuerdas la fecha? ¿Recuerdas el lugar? ¿Cuál fue ese texto? ¿Cuál fue ese momento en el que tú dijiste, aquí hay un llamado, aquí hay algo que me está hablando directamente a mí? Bueno, no puedo dar muchos detalles por la dinámica del retiro. Me imagino. Pero realmente, comenzando el retiro, el Señor me llenó de su amor. Y yo no sabía realmente que yo estaba necesitando tanto de que me amaran. Fue tanto el amor que yo no podía, o sea, yo no cabía en mí. Nunca había recibido tanto amor en mi vida. Y de ese amor que Dios me derramó, bueno, me derrama su amor todos los días, pero de ese amor al sol de hoy me queda. O sea, digo que todavía hoy en día les sirvo, a pesar de muchas dificultades que he tenido en el camino. Se debe a ese encuentro, a ese amor que Dios me regaló en ese momento, que Jesús me regaló. ¿Qué pasa? Llegó un momento donde yo tuve que, o sea, me encontré con mis pecados. O sea, sin dar detalles, hubo un momento donde se nos presentaron los pecados, o sea, todos los pecados que nosotros cometemos. Yo no tenía conciencia de eso. Yo lo hacía y punto. ¿Verdad? Porque yo no, imagínate, no pensaba en iglesia, no pensaba en Dios, en nada. Sin embargo, cuando yo vi que nos presentaron esas cosas que nos alejan de Dios, yo dije, pero ahí faltan cosas de las que yo hago. O sea, ahí faltaban cosas. O sea, yo hice una declaración de mi pecado en ese retiro, que yo creo que después de eso fue que Dios me derramó su gracia sobre mí. O sea, ya Él me había llenado de su amor, pero en ese momento me sanó y derramó toda su gracia en mi ser. O sea, tanto así. Y aparte de eso, me regala el don de la música, que eso no tengo cómo agradecerse. Fue ahí, fue en ese mismo encuentro que encontraste la música como un instrumento para estar más cerca de Dios, o cuándo llega la música a ser ese instrumento para tener esa relación mucho más cercana con el Señor. Bueno,
Usted sabe que aquí en República Dominicana nosotros desde pequeño tocamos guira, tambora, somos muy de percusión. Desde pequeño me gustaba la música, pero no me dediqué nunca a eso. Pero en ese retiro, yo recuerdo que yo lo único que sabía tocar era guira y tambora, algo de percusión. Y recuerdo que eso fue en octubre del 98, hace un tiempecito ya, estoy declarando edades. Entonces, en diciembre de ese mismo año, ya yo me sabía todos los acordes mayores y menores en la guitarra, sin maestro. O sea, sin maestro. Eso fue con un librito que me prestaron y yo no tenía guitarra tampoco, era con guitarras prestadas. Incluso pasé muchas vergüenzas porque me dejaban desnudo, como uno dice aquí, en la calle con las guitarras, me las quitaban y yo seguía insistiendo, o sea, hasta que lo logré. O sea, realmente fue un regalo de Dios. En 2 meses y algo, aprenderme todos los tonos de la guitarra, mayores y menores, incluyendo los sostenidos y los bemoles. Sí. O sea, fue un regalo realmente de parte de Dios. Sin maestro, y en ese tiempo no existía YouTube. No, ni modo. ¿Y cómo empezó a nacer el deseo de construirle música? ¿Cómo empieza esa necesidad? Pues uno empieza a seguir, ¿no? Bueno, esta canción me sirve para tal momento, esta canción en la Eucaristía, pero ¿dónde empieza a surgir ese deseo ya de la experiencia del encuentro? ¿Cuándo empiezan a hacer la necesidad de empezar a construirle cosas al Señor? Todo vino junto, realmente. O sea, yo fui cantando de mi experiencia con Dios. Recuerdo que una de mis primeras canciones se llama De tu amor y habla de aquella armadura que yo tenía, que me hacía ser un chico rebelde. Y en ese momento yo le pedía al Señor que me vistiera con su armadura de amor. O sea, que ya no sea esa coraza que me ayudaba a defenderme de las demás personas, sino de ese amor que Él me había regalado. O sea, yo digo, bueno, he dicho en muchas ocasiones esta frase o estas palabras, de que yo me siento como un estudiante, que Dios le va dando un dictado y comienzo a componer. Y lo he comprobado porque para yo escribir tengo que estar en la gracia del Señor. O sea, cuando estoy alejado de la oración, cuando estoy alejado de la comunión, no llega la musa, como se dice. Y sin embargo, por ejemplo, yo fui escribiendo una canción tras otras y eso me fue inspirando a grabar un disco. O sea, comencé en el 99, o sea, mi encuentro personal fue en el 98 y yo fui decidido, o sea, yo me lancé a comenzar a grabar en el 99, comencé a hacer de todo, porque el Señor me estaba, o sea, yo lo digo así, me estaba regalando, me estaba inspirando a crear muchas canciones y yo decía, pero eso no es para yo guardármela, es para compartirla. Entonces, mi enfoque no fue escribir para tal cosa, sino que el Señor me fue inspirando en cada momento y de ahí surgieron grandes canciones de evangelización. Bueno, cuéntanos ese camino que tú iniciaste allí en el 98, ¿se acompañó de un ejercicio comunitario o de alguna parroquia que te acompañara en ese camino de fe? Cuéntanos un poco de esa parte de esa historia. Bueno, cuando yo hice el retiro Felipe, yo pertenecía a un grupo llamado Juventud en Cristo y también a otro que se llamaba, ya no existe, Sendero de Cristo. En ese yo llegué a ser incluso coordinador del grupo. Aquí surgió un movimiento en esos años 96, 97, llamado Manantial de Vida, que fue el que nos trajo ese tipo de retiro
y ese tipo de experiencia, que el grupo ya no existe como tal, pero dejó muchos frutos. Yo me integré bueno, ya estaba integrado en la parroquia Santa Rita, ya yo pertenecía al coro de la parroquia Santa Rita, y esa fue una historia que nos volamos, que yo entré al coro de la parroquia porque el día que yo fui a la parroquia no estaba el que tocaba la tambora, y como sabían algunas personas que me conocían de allá que yo tocaba tambora, me dijeron, pero ven, tócala. Entonces yo agarré, comencé a tocar la tambora y ahí me engancharon. O sea, realmente lo que me mantuvo en la parroquia fue el coro y ese asunto de tocar la tambora en el coro. O sea, ellos fueron, el coro fue la Celestina que permitió el encuentro de Orlando con el Señor. Así es, eso fue lo que hizo que yo permaneciera hasta hacer el retiro. Después del retiro es otra historia. Oye, todo este movimiento, porque a partir del 98 entiendo que allí en República Dominicana hay una explosión de muchos artistas, conocemos la historia de María, de un montón de cantantes. ¿Tú haces parte de esa cuna, de ese nacimiento, de ese brotar del espíritu? Realmente yo surjo más o menos en esa misma época con lo del retiro y esas canciones que Dios me fue regalando. ¿Qué pasa conmigo? Yo comencé a trabajar con un estilo de música que no era muy entendido en nuestra iglesia en ese tiempo. O sea, mi primera canción grabada fue un funk. Ok. Con el estilo de algunos hermanos separados, y como yo tenía ese estilo así de cantar música de adoración, bueno, a lo que uno le llamaba música de adoración, porque ahora yo entiendo que la verdadera adoración es al Santísimo Sacramento. Entonces no fui muy entendido, e incluso cuando mi música comienza a sonar en las emisoras me confundían con Juan Carlos Alvarado. Ok, sí, hermano. O sea, yo recuerdo que en Vida FM, que es una de las emisoras de acá de República Dominicana, valga la cuña. Un abrazo, pronto estaremos con la octava ya. Dios lo permita. Entonces, ellos comenzaron a sonar mi música y yo estuve súper pegado. O sea, yo recuerdo que aquí sonaba, estaba el top de Vida, el top 10, y sonaba, por ejemplo, Ambioris Padilla, me imagino que lo conoce. Sí. Sonaba la hermana Glenda, Alfareros, 4x7. Todavía en ese tiempo, Evelyn estaba en Alfarero, todavía. Y yo recuerdo que yo sonaba muchísimo en la emisora. Y mucha gente incluso me llamaron hasta de otros países, que yo no sé cómo llegó la música, pero llegó. Y me decían, mira, yo escuché una canción tuya aquí. Y realmente fue un boom, porque era una música diferente a la que estaban haciendo los demás artistas católicos de acá de República Dominicana. Conste que yo soy del sur de República Dominicana y la gran mayoría de ellos están en Santo Domingo. Entonces, para mí era más difícil todavía, porque al no ser entendida ese estilo de música y trabajar con un concepto distinto, eso en vez de abrirme puertas, me cerró muchas puertas. Y ahí vinieron las dificultades. Bueno, pero de esas dificultades vamos a hablar en el segundo corte. Vamos a invitarlos a todos a que sigan conectados aquí en La Octava. Vamos a dejarlos con una canción de nuestro amigo, de nuestro invitado, de nuestro hermano Orlando. Esta canción se llama Esperaré. Vamos a esperar un poquito a que nos narre esa historia y los dejamos aquí, conectados con La Octava, porque crear toma su tiempo. ¿A qué hora lo buscas? ¿En la mañana, al mediodía o en la tarde? Gloria a ti, Señor Jesús. Te adoramos, Señor.
ti. Y cuando me encuentre contigo, no buscaré más nada, tan solo bastará una mirada y sanará mi corazón. Cada mañana te buscaré, cada tarde, cada noche, no descansaré hasta ver tu rostro, Señor, esperaré. Cada mañana te buscaré, cada tarde, cada noche, no descansaré hasta ver tu rostro, Señor, esperaré. Esperaré por ti cada mañana. Te buscaré cada mañana y al mediodía esperaré. Te buscaré cada tarde y cada noche. Esperaré por ti, Señor Jesús. Y cuando me encuentre contigo, no buscaré más nada, tan solo bastará una mirada, sanará mi corazón. Cada mañana te buscaré, cada tarde, cada noche, no descansaré hasta ver tu rostro, Señor, esperaré. Cada mañana te buscaré, cada tarde, cada noche, no descansaré hasta ver tu rostro, Señor, esperaré. Esperaré por ti cada mañana. A cada instante, Señor, a cada hora, quiero buscarte. ¿Cuántos alaban al Señor? Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, Señor. Seguimos aquí en La Octava porque crear toma su tiempo, aquí con nuestro amigo del alma, del corazón de República Dominicana, Orlando. Saludamos a todos nuestros amigos. Vamos a saludar desde arriba, desde San Francisco de Asís, Radio y Televisión, allá en el norte de Carolina, en Radio Veritas, en Guatemala, a nuestros amigos de Radio Kairos, allí en Venezuela, en Punto Fijo, a nuestra diócesis de Yopal, allí en 77, a nuestros amigos también de Radio Fe Latina en Buenos Aires y aquí en Bogotá, en Radio Mariana en los 1400 AM y en los 107.9 de Radio Minuto de Dios. Y todos los que se conectan a través de Facebook y YouTube en @laoctavamd. Bueno, mi querido Orlando, aquí llega un momento en el que puede generarse como un quiebre. Se abren unas puertas y se cierran otras puertas. Así es. ¿Cómo es enfrentar esa dualidad de está sonando la música, está sonando lo que yo quiero que el Señor me ha mostrado y me ha hablado, pero hay otros que no me escuchan? ¿Qué significa eso para ti como artista católico? ¿Qué significa en ese momento de tu vida como discípulo también? Bueno, al principio fue muy difícil cuando comenzaron las dificultades, muy difícil. Pero después yo fui entendiendo que lo importante era servir a Dios. Y por eso yo me dediqué al
a servirle a través de retiros, a través del coro de la parroquia. Yo comencé en el coro y después pasé a ser el director del coro. Después que yo hice el primer disco, comencé a estudiar canto. Y eso me llevó a tomar las riendas del coro. Y dije, bueno, si este es mi servicio, lo voy a asumir con todo el amor y todo el honor que esto se merece. Y fue una experiencia maravillosa. O sea, las dificultades fue para estar en un escenario, para participar en conciertos, en actividades. Yo participé en algunas, por ejemplo, en la Casa San Pablo, que es muy famoso acá, un concierto llamado Ruta 7, donde participaron grandes artistas en aquel tiempo. Recuerdo que en el mismo concierto que yo canté, participó Jenny Betance, que fue parte de Alfareros por mucho tiempo, Giovanni González y otras personas. Pero cuando comenzaron a cerrarse las puertas, sí me sentí terrible. O sea, dije yo, pero ven acá, estoy en la iglesia. O sea, lo que yo viví en la calle, ahora lo comienzo a vivir en la iglesia. O sea, el rechazo y todo eso. Entonces dije, bueno, si el Señor quiere que yo cante para Él, cantaré en mi parroquia, tranquilo. Si yo necesito cantar para el Señor, me voy al Santísimo a las 3 de la tarde, y así lo hacía. Y el Señor seguía tratando conmigo. ¿Qué pasa? Hubo un momento de desierto que por las mismas dificultades me fui entrando en él. No dejé de servir nunca. Seguía sirviendo, pero yo recuerdo que en estos días yo decía que dejé de ser sordo, porque dejé de escuchar ese susurro de Dios. O sea, duré varios años sin componer, ni siquiera podía componer. Y después de una nueva experiencia en Dios, como te dije, sin dejar de servir, porque a veces uno cree que servir solamente es en el escenario, es en el concierto, es en el festival, en tal actividad. Lo importante es llevar el evangelio a través de la música, es que las almas puedan recibir a Cristo a través de lo que hacemos. Entonces, yo al principio no lo entendía, y por eso pasé por ese desierto donde no escuchaba ni siquiera y ni tenía esa inspiración para crear. Pero el Señor ha sido maravilloso conmigo. No me puedo quejar, de verdad que no. Ven, te pregunto una cosa, hablando aquí entre músicos, ¿con quién viviste, cómo viviste ese momento de desierto? Porque es una realidad, o sea, es un momento en el que muy seguramente muchos de los que hemos trasegado en la música o que hemos estado allí detrás de ministerios o de comunidades, siempre llega. ¿Con quién lo viviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue ese oasis en el que lograste salir del desierto? Bueno, puedo mencionar a dos personas. Mi novia de aquel tiempo, que ahora es mi esposa. Bueno, desde 2010 nos casamos. Y mi madre, que partió a la casa del Padre en 2018. Ellas eran mi paño de lágrimas. Ellas eran las que escuchaban todo mi dolor y toda mi frustración. Toda mi queja por ese fracaso que yo entendía que había tenido en la música. Pero realmente ellas me ayudaron muchísimo, me confortaron mucho. Bueno, y ese momento crucial, ese momento en el que tú dijiste, bendito Dios, aquí llegó el fin del desierto, vamos a contar una nueva historia. ¿Cuándo fue? ¿Lo recuerdas? La bendita pandemia. Ok. Bueno, yo tuve algunas luces en medio del desierto, algunas
en algún momento alguna luz, como el pueblo de Israel en la noche. En algún momento tuve esa nube de sombra. Recuerdo que la canción Esperaré, que acabó de sonar, yo le preguntaba a Dios que dónde yo le podía buscar, que cómo era que tenía que hacerlo. Y yo recuerdo que me llegó esa idea como, wow, pero es que a Dios se le busca en todo momento. Y por eso dice, cada mañana te buscaré, cada tarde, cada noche. Y esa fue una pequeña luz como para que no me desanime. Yo lo percibí así. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la pandemia, yo estaba envuelto en mi trabajo. Yo trabajaba como profesor de música. Primero duré 10 años en el Instituto Politécnico Loyola de acá de San Cristóbal. Luego estuve trabajando en el apostolado cuando llegó la pandemia. Entonces, yo estaba enfocado en trabajar, en hacer arreglos para los estudiantes, en escribir música, en escuchar música, pero solo para trabajar, solamente por la parte docente. Y la oración la descuidé por completo. O sea, oraba cuando iba a misa. Solamente. Entonces, la pandemia me obligó a orar. Yo recuerdo que antes de entrar en la pandemia, mi esposa y yo teníamos diferencias. Y comenzamos a visitar un grupo llamado La Sagrada Familia en Santo Domingo, la capital de acá. Entonces, me invitaron a pertenecer al Ministerio de Música. Desde que me vieron, o sea, una persona que me conocía que estaba tocando la guitarra, me invitó. Yo le dije, no, yo vine a recibir. Después, como a los 2 meses más o menos, me integré al grupo, al Ministerio de Música. Terminé siendo el director. Entonces, el Señor, o sea, yo estaba yendo, estaba con el corazón abierto a recibir lo que el Señor tenía para mí, pero todo detonó en la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, recuerdo que en este lugar, yo creé este cuartito aquí, no tenía nada de acústica ni nada por el estilo, y el grupo seguía reuniéndose por Zoom. Recuerdo que los únicos que teníamos herramientas para poder animar en la comunidad éramos mi esposa y yo. Ella me acompaña a cantar también en los coros y a veces hace sus canciones también. Y mi hijo mayor, que ahora tiene 12 años, en ese entonces tenía 8 años, comenzó, bueno, 8 años, tenía 8 años y algo. Él tocaba la batería, yo tocaba o la guitarra o el piano, y cantaba, mi esposa en los coros y el niño en la batería. Solamente teníamos ese hijo. Y llegó el momento culmen. Mi esposa sale embarazada. Le dio COVID, nos dio COVID a los 3. Por Dios. Ya usted sabe el susto. Yo creo que fue más el susto que me hizo meterme. Yo creo que Dios utilizó ese momento para que yo entrara en esta profundidad que estoy viviendo hoy en día, que es una alegría que nadie me la puede quitar. Y nadie me la puede quitar. Recuerdo que todo comenzó a fluir. En uno de los momentos de oración, recuerdo que íbamos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Y yo estaba en blanco, totalmente en blanco. Estaba en el piano ese día. Y yo toqué un acorde y comencé a cantar. Esa canción, aunque no va a ser parte de esta entrevista, se llama Llénanos, Señor. Está en mi canal de YouTube. Y esa canción surgió así, en ese momento. O sea, sin quitarle, sin ponerle nada. Solamente toqué un acorde y comencé a cantar. Y dije yo, wow. Después que terminó la asamblea del grupo de oración, le dije a mi esposa, wow, pero tú viste. ¿Qué pasó? Ella pensó que era una canción de otra gente. Y yo estaba emocionado, sumamente emocionado, porque ya el Señor
O sea, como dije, me destapó el oído y comencé a escuchar ese susurro de nuevo. El Y efetá. mire, de ahí han surgido un sinnúmero de canciones. Ese fue el efetá. Así mismo. Orlando, quiero que la gente sepa que vamos a escuchar, ya hemos escuchado dos de tus canciones, pero la gente que va a escuchar, qué ritmos va a escuchar. Nos cantaste que al principio tenías mucho funk, tenías mucho de esa influencia anglo. ¿Qué va a escuchar la gente que entra a seguir a Orlando en las redes? Bueno, va a escuchar de todo un poco. Yo estoy trabajando, incluso ahora mismo estoy produciendo mi propia música y pronto hasta una bachatica vamos a sacar muy pronto. Hace un tiempo me decidí, por petición de algunas personas que siempre me decían, pero tú animas bien en los grupos, ¿por qué tú no grabas un merengue? Entonces grabé un merengue que se llama Vamos a Alabar. Muy pronto vamos a subir el video. También tenemos una canción que es fusionada con merengue y ritmos colombianos. Ok. Entonces, esa se llama Canto de Gozo, que está lista. Solamente nos falta realizar el audiovisual, el video. Y pronto la estaremos lanzando. Tenemos muchas cosas en las manos ahí para proyectar. Entonces, pero la canción que más me tiene emocionado fue una que te comenté ahorita, que se llama Solo en tu presencia. Antes de hablarte de ella, te hablo de otra canción que me tiene marcado también, que se llama Quiero ser tu amigo. Esa yo la lancé así sencilla, no la produje mucho. Recuerdo que hice un videíto sencillo donde están guardados los restos del padre Emiliano Tardí, en la cripta, como se le llama. En ese lugar estábamos en adoración al Santísimo y yo aproveché ese momento y grabé el video. Esta canción fue inspirada en un retiro con los amigonianos. Una chica estaba predicando y ella dijo que se sentía vulnerable ante su esposo porque no le podía esconder nada. Y habló de esa parte de que el Señor no lo llamaba discípulos, sino amigos. Y yo agarré una guitarra acústica que había en el salón y me fui afuera. Y cuando entré, estábamos cantando la canción. Solo en tu presencia. Solo en tu presencia nace en el Santísimo Sacramento. Un momento de oración, Viernes Santo 2024. Y esa canción, wow, es emocionado que estoy realmente. Me tiene enamorado. Trata de que no hace falta nada, no hace falta palabras, que solamente lo importante es estar en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús Eucaristía. Entonces, esas son de las canciones esas son unas cuantas de las que están por ahí, que muy pronto van a salir a todas las plataformas digitales. Bueno, cuéntanos, Orlando, ¿dónde podemos escuchar tu música? Ya nos has hablado de tu canal de YouTube, pero ¿dónde vamos a poder escuchar esas canciones que ya has grabado? ¿Dónde vamos a escuchar esos lanzamientos que ya nos has dejado antojados para escuchar en este tiempo que viene muy pronto? Bueno, ya yo estoy en Spotify como Orlando Méndez Music. Pueden encontrar dos de mis canciones, dos de las que se colocaron acá. Bueno, Esperaré y la que vamos a poner al final, que es Tu Lugar Favorito. Que esa es otra canción que, bueno, cuando la escuchen se darán cuenta que es una maravilla. O sea, habla de un Dios que no se le escapa nada, que conoce todo hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero no para juzgarnos,
nos conoce, pero para amarnos, porque su lugar favorito es nuestro corazón. Bueno, te tenemos en Spotify como Orlando Méndez Music. En YouTube, ¿cómo te conseguimos, Orlando? Aquí también, en todas las plataformas digitales como Orlando Méndez Music, en las redes sociales como Orlando Méndez Music, en todas las plataformas. Bueno, y ahora sí, cuéntanos cuál es ese lugar favorito de Orlando. Bueno, mi lugar favorito es estar ante los pies del Señor. O sea, por ejemplo, ahora mismo estoy viviendo una experiencia que yo creo que es de envidiar, con envidia sana. Volví a trabajar al Instituto Politécnico Loyola como coordinador de arte y cultura, y ahora tengo la oportunidad tuve la oportunidad de volver a estar ante el Santísimo todos los días. Cuando llego al trabajo, lo primero que hago es presentarme ante el Señor, hacerle una canción o quedarme en silencio, escucharlo. Al mediodía, cuando como, voy, hago otra visita, y en la tarde también voy, hago otra visita. O sea, que tengo una dicha enorme. Yo creo que por eso es tanta alegría de poder estar tanto tiempo ante sus pies. Y yo creo que ese es mi lugar favorito, estar ante el Santísimo Sacramento del altar, realmente. Bueno, Orlando, es muy corto el tiempo para seguir hablando contigo, seguir conociéndote a ti. Agradecemos que te hayas tomado el tiempo para estar aquí en los micrófonos de La Octava, y cuenta con estos micrófonos para estar aquí en Colombia, también para esperar que pronto podamos escuchar tu música en vivo, y agradecerles a todos los que están conectados aquí en los micrófonos de La Octava. Sigan escuchando la música de Orlando, ya lo saben, Orlando Méndez Music, para que lo sigan, y recuerden que en La Octava crear toma su tiempo. Nos vemos pronto. Gracias, Orlando, por estar aquí. Muchas gracias a ti, muchas bendiciones para todos. No existen cosas pequeñas que se puedan escapar de ti. El mar ante ti no es profundo y lo oscuro es luz para ti. Conoces los más grandes secretos, nada se te puede esconder. Lo más grande para ti es pequeño y el hombre no quiere entender. Tú eres Dios omnipotente, tú eres Dios omnipresente. Estás en todas las partes del mundo y no hay lugar tan oculto donde puedes esconderme. Tú reinas en las alturas, rodeado de esplendor. Puedes vivir en el paraíso y tu lugar favorito es mi corazón. Es mi corazón. No existen cosas pequeñas que se puedan escapar de ti. El mar ante ti no es profundo y lo oscuro es luz para ti. Conoces los más grandes secretos, nada se te puede esconder. Lo más grande para ti es pequeño y el hombre no quiere entender. Que tú eres Dios omnipotente, tú eres Dios omnipresente. Estás en todas las partes del mundo y no hay lugar tan oculto donde puedes esconderme.
es mi corazón. No puedo entender aunque quisiera, no lograría entender que siendo tú el dueño del universo, prefieras vivir en mi ser. Es mi corazón, es mi corazón, tu lugar favorito, tu lugar favorito, es mi corazón. Oh, es mi corazón. Nuevas voces se dan cita, se unen los artistas del Señor. Historia, música y noticias en